Mi compañero de clase desapareció hace 3 años. Hoy subió un video de YouTube espeluznante. Siempre hubo algo peculiar en Darren. Era el chico callado de la clase, el tipo de niño del que todos esperarían que llevara un arma en su mochila. Sin embargo, a pesar de haber compartido el mismo espacio con él durante 8 años, nunca pude predecir los secretos repulsivos que escondía. Darren era completamente ignorado, no solo por niños crueles que pretendían no verlo, sino por absolutamente todos. Constantemente. Era virtualmente invisible. Con el tiempo, esto se convirtió más en una tradición que en otra cosa. Todos sabían que no debían hablar con Darren, y en algún momento, él aprendió a dejar de intentar hablar con nosotros. Pensé que todo esto era solo una pequeña broma inofensiva, pero nunca pude haber adivinado la horrible realidad a la que conduciría esta broma después de la pandemia. En 2022, cambiamos al aprendizaje en línea, pero Darren no estaba. Fue entonces cuando desapareció durante los siguientes 3 años. Me pregunté qué habría sido de él, hasta que, por pura suerte, me encontré con su canal de YouTube. El video que abrí se titulaba Diálogos con Darren. Comenzó a reproducirse, y después de un momento de asombro e incredulidad, me di cuenta de que la cara huesuda que llenaba el encuadre y me miraba fijamente era Darren. Parecía estar en una habitación oscura y desordenada. Darren estaba sentado en una silla de escritorio a la izquierda de la pantalla, y una silla similar estaba detrás de él, a la derecha. Ambas sillas estaban en ángulo hacia la cámara e iluminadas inquietantemente solo por la luz de la pantalla de su computadora. Tras otro rápido ajuste de cámara, Darren comenzó una tartamuda introducción de sí mismo con una voz que imitaba a la de un presentador de televisión. Me di cuenta de que, hasta ese momento, no tenía idea de cómo sonaba la voz de Darren. Hola, esto es Diálogos con Darren. Una vez más, hoy tengo otra entrevista con Mookie, a quien quizás recuerden de nuestro primer episodio. Antes de retomarlo, ¿puedes darnos una breve introducción, Mookie? Miré la información del video. Su canal tenía 0 suscriptores. Este video tenía una vista y ningún comentario. Parecía que yo era la primera persona en verlo. Fruncí el ceño confundido ante la actuación extraña. Darren parecía asentir con la cabeza ante algo, mirando atentamente hacia la silla vacía, como si permitiera respetuosamente que alguien hablara. Después de un momento, miró hacia la cámara. Bueno, supongo que no puedo estar en desacuerdo con eso. Darren había creado una especie de canal de broma, producto del aburrimiento y de la esperanza de ser reconocido por una vez, aunque solo fuera por extraños en línea. Cuando comenzó a hacerle a su invitado una pregunta de seguimiento sobre aspiraciones futuras, salí del video y fui a la página de inicio de su canal. Me resultó divertido, así que le dejé una suscripción y esperé sus futuras publicaciones. 2 días después, recibí mi primera notificación. Diálogos con Darren ha subido un nuevo video. Este video era con una amiga imaginaria llamada Juniper Smith. Esperé hasta la noche y saqué mi teléfono en la cama para verlo antes de dormir. Era lo mismo de antes, y traté de reconstruir lo que él imaginaba que era el otro lado de su conversación. Muchas gracias por venir hoy, señorita Smith. No quiero ser grosero, pero me preguntaba cómo falleció. Dijo Darren esta última parte con cautelosa cortesía, como si le estuviera preguntando a alguien con una enfermedad terminal cuánto tiempo le quedaba. Asintió. Lamento mucho escuchar eso. ¿Alguien pudo descubrir lo que pasó? Darren parecía ahogado por el silencio que siguió. Eso es horrible. Lo siento mucho, graznó emocionado. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Esto fue seguido por un asentimiento inusual. Darren simplemente asintió hacia el espacio vacío a su lado. Pasé el tiempo estudiando la silla vacía, tratando de detectar el más mínimo indicio de algo sobrenatural, pero no pude discernir nada. Tenía prácticamente la nariz pegada a la pantalla de mi teléfono, observando las sombras del dormitorio de Darren, cuando su repentino discurso me hizo sobresaltar. Bueno, eso es genial. Ayudar a niñas pequeñas de esa manera. No debe ser fácil después de lo que te pasó, pero lo haces, y eso es tan genial. Sonreí, preguntándome cómo se le ocurrían estas historias, y si habría un documento de Word en algún lugar de su computadora que tuviera la otra parte de estos guiones escrita. Quería leerlos. Bueno, gracias por venir, y muchas gracias nuevamente por compartir sus experiencias, señorita Smith. Creo que eso es todo por hoy, pero le deseo lo mejor. Y con eso, Darren sonrió tímidamente hacia la silla junto a él. Se giró y deslizó su propia silla hacia su computadora, y cuando su mano se acercó al encuadre, el video terminó. Continué viendo los videos de Darren a medida que aparecían. Cada vez que recibía la alerta lo ponía en cola, veía el video antes de acostarme y luego esperaba el siguiente. Era el canal más extraño que había encontrado en YouTube. Sus entrevistados llegaron a formar un interesante elenco de personajes que incluía a las gemelas Annette, el pícaro, The Rogue, y el gran hombre, The Great Man, quien, a pesar de su nombre siniestro, fue el invitado encantador que hizo que Darren rompiera su compostura con risa contagiosa. Sonreí para mí mismo en la oscuridad de mi dormitorio.
Después del gran hombre, pasaron un par de semanas antes de que Darren mostrara más actividad. Luego, alrededor de la medianoche del viernes, mi teléfono se iluminó con una alerta. Transmisión en vivo de Darren. Al no tener nada mejor que hacer, e intrigado por ver a Darren hacer su primer acto en vivo, cerré la puerta de mi dormitorio en silencio. Me tiré en la cama y abrí la aplicación de YouTube en mi teléfono. El título era Diálogos con Darren. Nombre no disponible. En vivo. Darren estaba orientado a la izquierda de la pantalla. La silla vacía estaba a la derecha. Ya había hecho su típica introducción breve y estaba a mitad de la frase cuando el audio apareció. Así que eres el primero en acercarte a contactarme tú primero. Empecemos por eso. ¿Cómo te enteraste del programa? Entonces, por primera vez en cualquiera de los videos de Darren, escuché una respuesta. Un sonido como el de la hoja de un cuchillo de carnicero siendo arrastrada sobre acero rompió el silencio. El sonido era agudo e inconsistente, resonando como si estuviera simultáneamente en mis oídos y haciendo eco desde muy lejos. Hice una mueca e intenté bajar el volumen, pero los tonos metálicos permanecieron igual de fuertes como si no hubiera hecho nada. Darren parecía afligido, pero decidido a continuar cortésmente, y siguió manteniendo su temblorosa personalidad de anfitrión. Eso ciertamente no es lo que esperaba, dijo, dejándome preguntándome cuál había sido la respuesta. Y podría preguntar, ¿cómo fue? El ruido metálico se reanudó, interrumpiendo a Darren. Su rostro había cambiado de una expresión de dolor a una de agonía. Lo siento. Por lo general, esto funciona conmigo haciendo preguntas al invitado, y... De nuevo, el terrible raspado respondió. Hice una mueca y traté de evitarlo poniendo el teléfono en silencio, pero el ruido continuó con la misma intensidad como si no hubiera hecho nada. Estaba a punto de deslizar la pantalla fuera del video para detenerlo, cuando noté que Darren estaba hablando de nuevo en la transmisión en vivo, solo que no podía escuchar su voz con el volumen apagado. Parecía aterrorizado y había movido su cuerpo para estar lo más lejos posible de la silla vacía. Preocupado, subí rápidamente el volumen. Pero claro que te invité. Tienes que invitar a alguien para que esté en un programa. ¿Cómo significa eso que es mi culpa? La voz de Darren era desesperada. El fuerte ruido metálico resonó en respuesta, y el rostro de Darren se puso aún más pálido, con una desesperación infantil. No, eso no es verdad. No quiero hablar contigo nunca más. Quiero que te vayas. Darren parecía estar intentando levantarse de su silla, pero no podía. Parecía como si alguien hubiera colocado un peso invisible sobre sus estrechos hombros, demasiado pesado para que él se levantara. La transmisión en vivo comenzó a pixelarse, dificultando distinguir lo que estaba sucediendo en la habitación a través de la distorsión. Y entonces, por la única y primera vez, el terrible raspado metálico se convirtió en palabras para mí. Sentí como si mis oídos estuvieran viendo la imagen oculta en un cuadro abstracto, y por solo un momento, entendí a través del dolor en mis tímpanos lo que le estaba diciendo: no debiste traerme aquí. Ahora pagarás. Escuché a Darren soltar un grito que comenzó de forma natural antes de ser distorsionado digitalmente por la señal que empeoraba. La imagen se pixeló aún más antes de volverse negra. El audio se cortó, y luego, en un instante, todo volvió a enfocarse, como si nada de lo que acababa de ver hubiera ocurrido. El desordenado escritorio de Darren estaba vacío. Dos sillas se encontraban una al lado de la otra, desocupadas, iluminadas por el resplandor blanco azulado de la pantalla de la computadora. Miré con incredulidad la transmisión en vivo ahora silenciosa, y de repente, terminó. Ese fue el final. Llamé a la policía esa noche y les conté lo que había sucedido, tratando de no sonar loco. Les dije que Darren había desaparecido durante una transmisión en vivo de YouTube, que había oído un grito, y les rogué que hicieran una comprobación de bienestar. Tomaron la información, pero no creo que haya servido de nada. Pude notar por el tono poco sincero de la oficial al teléfono que pensó que todo era una broma de un par de aspirantes a estrellas de YouTube o algo así. No ayudó que, cuando volví a su página de YouTube al día siguiente, la cuenta había sido eliminada. Ese mismo día, en un arrebato de desesperación, intenté averiguar cómo contactar a la familia de Darren, con la intención de saber dónde vivía y visitarlo. Mientras buscaba información en Google, me enteré por un obituario de 2020 que Darren era hijo único cuya madre había fallecido el diciembre anterior. Durante el confinamiento, Darren había estado solo en casa todo ese tiempo. La policía probablemente pensó que era solo un fugitivo deprimido que intentaba hacerse famoso con su desaparición. A decir verdad, me siento responsable de lo que pasó. Todos dejaron a Darren solo durante tanto tiempo que se desesperó. Empezó a hablar con cosas con las que nunca se debería hablar, cosas con las que nadie debería hablar. Y luego, un día, esas cosas comenzaron a responder.